Reciba mis saludos cordiales. Esta charla sobre series temporales es el material que corresponde a la clase pautada para el sábado 4 de marzo. Y en esta ocasión pues vamos a trabajar el asunto de qué es una serie temporal, cómo lo usamos y vamos a utilizar el trabajo de la doctora Tania del Mar López Marrero sobre la parguera como un ejemplo. Ya ese material ustedes lo tienen. Les pido que le den una lectura a ello. Es muy ilustrativo de cómo se usan las series temporales, a pesar de que la profesora no necesariamente habla de eso, pero el trabajo tiene que ver está basado en series temporales. ¿Qué son las series temporales? Pues mire, las series temporales son una secuencia de datos, usualmente son datos numéricos, usualmente, no siempre, datos numéricos que están organizados temporalmente, con una secuencia cronológica. Y usualmente en las ciencias sociales, en sociología, por ejemplo, utilizamos datos agregados, datos que han sido contabilizados y que los tenemos para esas fechas, para esos momentos en el tiempo, para esos puntos o hitos, ¿verdad? En el tiempo. Así es que ejemplos de datos agregados que nosotros utilizamos es población, así como las características de la población, ingresos de un país, de una región, la riqueza, la producción manufacturera, la producción agrícola, índices de pobreza, en fin, que hay una serie de datos estadísticos que nosotros usamos y los pareamos, ¿verdad? Los datos estadísticos están asociados a fechas, a puntos o hitos en el tiempo, a una cronología. Por lo tanto, una serie temporal es una base cronológica, es una serie de datos organizados cronológicamente con fechas límites o fechas que se indican, ¿verdad? Pueden ser cada 5 años, cada 10 años, cada 20 o cada medio siglo, ¿verdad? Dependiendo la magnitud de los procesos que usted quiere estudiar y si tiene los datos para ello. Y usualmente cuando podemos, usamos eh, las fechas, la cronología es regular, es decir, no hacemos algo en 1901 y después algo en 1906 y después algo en 1908. Si esos son los únicos datos que tenemos, hacemos eso, pero preferiblemente lo hacemos por décadas, por lustros, es decir, cada 5 años. Y de esa manera tenemos una base de datos que podemos hacer análisis estadísticos, análisis de tendencia, regresiones lineales sobre esos materiales. Y en estadística hay cantidad de otras cosas que se hacen también con las series temporales. Así que una serie temporal es una especie de secuencia que hay sobre esos procesos que nosotros estamos estudiando. Le dije que para una serie temporal utilizamos datos agregados, usualmente población, ingresos, riqueza, producción, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que podemos usar imágenes, podemos usar fotografías, podemos usar mapas, y sobre todo si trabajamos con asuntos ecológicos, ambientales. Estas son una fuente de datos que nos permiten ver transiciones, ¿verdad? Porque una de las cosas que permiten las series temporales es ver transiciones temporales, transiciones en el tiempo. Y en otras palabras, cambio.
Y podemos medir ese cambio, lo podemos medir numéricamente, podemos interpretarlo cualitativamente. Así que es una herramienta muy, muy valiosa y me parece que todo estudio de cambio tiene usualmente una serie temporal de algún tipo. Algo que debemos de tener claro es que las explicaciones usualmente están en otra parte. Usted puede interpolar, es decir, ver qué está pasando entre unas fechas. Puede extrapolar, puede decir qué va a pasar en otras fechas. Eh, puede hacer cantidad de análisis, ¿verdad? Puede identificar tendencias, identificar patrones, mirar cambios en porcentaje, mirar momentos en los que se disparan los datos de un punto en el tiempo, del tiempo 1 al tiempo 2, pero las explicaciones usualmente están en otra parte. Las explicaciones de qué sucede ahí, qué sucedió, cómo se dio la cosa, están usualmente en otra parte. Así que esa es una de las cosas que tenemos que estar claros. Yo les voy a presentar ahora una serie de gráficas sobre los bosques en Europa, ¿verdad? Son a lo sumo 3 para que vean cómo se usan las series temporales. Por ejemplo, ahí tenemos una serie temporal bastante grande del año 1000 hasta el año 1850 sobre la cobertura, el porcentaje de cobertura de bosque. Si usted se fija, del año 1000 antes de Cristo al año 1000 de nuestra era, la secuencia es una secuencia con fechas en secuencia de 500 años, pero después empieza a aparecer otros hitos en el tiempo, otras fechas en el tiempo. Y eso se debe a que del año 1000 antes de Cristo al año 500 o 1000 de nuestra era, esos datos están basados en estimaciones, en estimados que tienen que ver con datos que se tienen históricos que se tienen, datos que se tienen palinológicos, es decir, de estudios de polen que se han hecho en los bosques, en las áreas, y se sabe qué áreas estaban cubiertas de bosque a través de unos periodos bastante largos de tiempo. Pero después, ¿verdad? En nuestra era, y sobre todo del año 1000 en adelante, que es cuando ocurren ciertos procesos y transformaciones económicas en lo que conocemos como el medioevo europeo, y empiezan a ocurrir expansiones del latifundio en Europa. Y esta es mi interpretación de lo que está pasando ahí, de lecturas que he hecho, porque eso no lo dicen los datos, excepto ahí que ven ese periodo de las grandes roturaciones, es los procesos de quema y transformación de los bosques en campos de cultivo. Posteriormente la peste bubónica causó unos estragos en la población, y probablemente hay unos impactos sobre el bosque, pero los bosques se recuperaron porque hubo una merma en la población, y de alguna manera en los bosques del este de Europa, que fue donde más afectó la peste, pues ahí cayó la población, y al caer la población pues pudo haber una pequeña recuperación de los bosques,
hasta 1400, pero 1400, ¿verdad? Representa según Wallerstein, según Braudel, cuando empieza a tomar fuerza el capitalismo histórico, desarrollo del capitalismo histórico, y ahí, ¿verdad? Los efectos sobre las transformaciones del paisaje, de los humedales, eh, los trabajos de irrigación y la expansión agrícola en ese periodo, pues llega hasta 1850, que es uno de los puntos álgidos de la revolución industrial en toda Europa. Así que es una serie temporal de fechas regulares y después de las fechas donde hay algunos datos basados en estimaciones, basado en la combinación de una gran cantidad de datos, ¿verdad? Porque este es un caso donde no tenemos los datos agregados para eso, excepto para ciertos periodos, y sospecho que son periodos mucho más recientes. Hay algunas series temporales para algunos países del norte de Europa. Igual podemos utilizar mapas, y esto no es una serie temporal porque esta es una fotografía de 2011, cuál es la cobertura, pero usted puede tener estas secuencias de esas fotos. eh, Le estoy llamando fotos, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo son mapas. Y cuando digo fotos es que es un retrato de un momento, aunque este es un retrato de la cobertura de bosque, el porcentaje de cobertura de bosque de 2005 a 2011. Bueno, yo les asigné el trabajo titulado Cambio del paisaje en la Parguera entre 1930 y 2010, de Tania del Mar López Marrero, una profesora de nuestro departamento en geografía, que hace trabajos excelentes combinando fotos aéreas, mapas, y otro tipo de datos, a pesar de que ella trabaja cantidad de otras cosas. En este caso, a ella se ha interesado por el desarrollo de estructuras en la costa, de estructuras en un área que ha delimitado, y cuando vean en la página 2 del escrito aparece el área de estudio, y basándose en esa área de estudio es que son los datos que usa mapas, usa un análisis de la información que aparece en las fotografías aéreas. Empieza en 1930 porque desde 1930 es que nosotros tenemos fotos aéreas de todo Puerto Rico. En este caso, ella se ha concentrado en la costa y específicamente en las fotografías aéreas que tienen que ver con el área seleccionada de estudio, a la cual le llama la parguera. Ahí pues, y casi estoy leyendo de su trabajo, se interpretó las fotografías aéreas de los años 1930, 51, 71, 94 y 2010 en una secuencia casi de 20 años, intervalos de 20 años. Se usó un sistema de información geográfica que tiene un valor extraordinario en la sociología, la demografía, la antropología. Importante que aprendamos más de cómo usar esta herramienta, o cómo poder interpretar los datos que se pueden hacer, que se pueden desarrollar en estas herramientas. Y eso, el sistema de información geográfica se utilizó para la creación de capas de información de las estructuras construidas y de las áreas de mangle para cada área.
Y una de las cosas que le ha interesado es, pues bueno, básicamente entender la creación el desarrollo de los mangles ahí, pero de qué manera las estructuras han estado creciendo y han estado desarrollándose. ¿Cuáles son las categorías de estructuras ahí? Bueno, ella usa estructuras construidas, que incluye casas en la tierra, en la línea de costa y en el agua, apartamentos, hoteles y negocios. La infraestructura de acceso al mar, eh, por su impacto que pueda tener en la costa. Y esos son, ¿verdad? Las estructuras construidas, el mangle, las estructuras construidas en la línea de costa y la infraestructura de acceso al mar. Aquí ven una gráfica, una foto que funciona a modo de una leyenda, utilizando un segmento del área de Parguera, donde tiene las estructuras construidas, y eso incluye no solamente las que están, incluye las que están aledañas a la costa, pero las separa de las estructuras construidas en la línea de costa, que es lo que conocemos como la zona marítimo terrestre, pero eso es otro análisis con otra complejidad legal, etcétera, en la definición. Define lo que es el mangle y define lo que es infraestructura de acceso al mar, que como ven ahí son muelles, marinas, todo ese tipo de cosas. En su estudio, pues ella usa los principios de las series temporales y ahí empieza a trabajar el número de estructuras de 1930 al 2010, la totalidad de las estructuras, utilizando la línea de base. Eso es algo que debía haber puntualizado, que toda serie temporal tiene un punto de partida, y ese punto de partida con el que comparamos las transformaciones en el futuro, pues en las fechas futuras, pues se llama la línea de base, y la línea de base aquí es en 1930 porque es la fecha de la cual tenemos datos. A pesar de que tenemos mapas, ¿verdad? Tenemos mapas de 1880, 85 y 90 que podríamos utilizar, pero no tenemos para 1910, 20, etcétera. Así es que ahí podemos hacer ciertas estimaciones. Podríamos utilizar esa otra data. Y aquí esta es una gráfica, ¿verdad? Una serie temporal de acumulación de datos. Es decir, es el crecimiento en el número de estructuras. Eh, eh, y por eso es una curva, era una línea ascendente. Ahí la que vemos, la tendencia es una tendencia de ascenso, de crecimiento en el número de estructuras de 1930 a 1910. Pero otra manera de estudiar esto es viendo estos bloques de fechas, y en estos bloques de fechas mirar el porcentaje de aumento en las estructuras. ¿Cuánto ha aumentado comparándolo con la fecha anterior? Así que ahí tenemos, ¿verdad? Cómo va creciendo ese porcentaje, pero lo importante es ver que de 1930 a 1950 pues hay unos cambios mínimos, pero ¿verdad? Y esa es como que la línea de base aquí, y de 1950 al 70 es un periodo de un aumento extraordinario en el número de estructuras, sobre todo a partir de la fecha de 1960. Ese dato no está ahí, ese dato lo estoy poniendo yo basándome en otras fuentes de datos que no están considerados en esa serie temporal. Y aquí ven, pues estoy poniendo a lado y lado la gráfica del porcentaje en aumento de estructura.
con los tipos de estructura. Y aquí tenemos esta gráfica, ¿verdad? Que demuestra, es una serie temporal usando un mapa donde nosotros podemos visualizar cuál es la transformación, cuáles son los cambios en las estructuras que hay en la línea de costa. Las estructuras construidas y la infraestructura de acceso al mar. Y nuevamente ahí vemos cómo del 51 al 71, en esos 20 años, utilizando el punto intermedio de la década del 60, que como les he dicho, sabemos ya que es el momento en que se dispara el número de estructuras, por razones que no vamos a tocar ahora, pero que sí vamos a tener una clase explicando toda esta serie temporal desde la otra perspectiva, desde la perspectiva historiográfica y sociológica. Ahí ven la infraestructura de acceso al mar, como ha ido creciendo en el número de estructuras, y ahí pueden ver el número de estructuras, cómo ha ido creciendo, cómo se dispara. Fíjese ahí se ve claramente cómo se dispara de 1950 a 1960, y ahí empieza, como nosotros decimos, a mesetear, a formar una especie de meseta, llega a su pico y ahí empieza a bajar. Hay otras razones por las cuales eso ocurre, sospechamos esas razones, no tenemos muchos datos sobre eso, pero cómo va la infraestructura de acceso al mar, que son los grandes muelles, los muelles y las marinas, los muelles grandes y las marinas. Pero sí, esas otras estructuras fueron creciendo hasta casi los 90, y de los 90 para acá pues han ido básicamente han ido reduciéndose. De hecho, en la página 4 hay una descripción de ese proceso. Dice, el número de estructuras aumentó de unas 130 en el año 1930 a cerca de 1850. Ese es el total, 1850 en el 2010. El porcentaje de aumento fue mayor durante el periodo de 1950 al 70, cuando se reportó un aumento de 182%. Durante el periodo de 1970 al 94 también se reportó un porcentaje alto, 129%. En el 1930 las estructuras construidas se limitaban principalmente al poblado y a unas cuantas estructuras alrededor de la salina. En los años subsiguientes, estructuras nuevas fueron surgiendo en los alrededores de las concentraciones de estructuras originales. Para el 1994, sin embargo, se comienza a ver el surgimiento de nuevos grupos de estructuras hacia el oeste del poblado de la Parguera, de esa zona de las crayolas, colinas, las nuevas urbanizaciones que empiezan a hacerse ahí. Eso no está en el estudio que presenta la doctora López Marrero, pero aparece en otro estudio que hemos hecho. Pero el estudio de López Marrero nos da, ¿verdad? Y en mi caso en particular, nos da los datos precisos sobre qué cosas estaban pasando en qué momentos en el tiempo, en términos de la ocupación de la costa. Y la tarea que nosotros la tarea en la que nosotros estamos involucrados es tratar de explicar esas cosas utilizando otra perspectiva. Y aquí hay una gráfica sobre el cambio en el área de mangle a través del tiempo,
otra serie temporal, esta vez basándonos en el ecosistema manglar, el bosque manglar, o por lo menos la cobertura de mangles en esta región. Les puedo leer de la página 10, dice: el aumento en el área de mangle se ha dado en los cayos e islotes. El mangle en la Isla Grande, de hecho, ha tendido a disminuir. Y aunque no es mucho los números, por ejemplo, en los cayos e islotes en el área de mangle aumentó unas 14 hectáreas. No es mucho, pero es notable. De unas 14 hectáreas en 1930 a unas 25 hectáreas en el 2010, lo que representa un 83% de aumento. Bueno, es un gran aumento, pero no es que es un área súper densa, súper grande de mangle, pero sí ha aumentado en los cayos. Y hay una razón para eso, y tiene que ver precisamente con unas políticas y unos programas de reforestación que aparecieron en los años 30, y eso lo podemos explicar historiográficamente. De hecho, tenemos un estudio hecho con compañeros que son profesores y que fueron profesores en nuestro departamento, un estudio sobre ese programa de reforestación. El profesor Ana Sagasti, el doctor Ana Sagasti, también ha estado trabajando con este tema y se encuentra trabajando con este tema en este momento. En la Isla Grande, es decir, en tierra firme, el mangle disminuyó, aunque fue una disminución de unas 2 hectáreas, de aproximadamente 60 hectáreas en 1930 a 58 hectáreas en el 2010. Así que aquí tenemos algunas maneras en las que se puede trabajar el asunto de las series temporales, combinando datos muy diversos como son la ocupación de la costa, las estructuras, la cobertura de mangle. A todo esto le podemos añadir información sobre las transformaciones poblacionales en la palguera que no están en el estudio, y otras cosas. Así que en clase yo voy a abordar esto, pero lo voy a abordar desde utilizando los datos que nos da nos brinda la doctora López Marrero en este estudio, pero trabajando el asunto de las explicaciones a esos cambios, mirándolos sociológicamente, antropológicamente, y con la utilización de la metodología historiográfica. Pues tenemos una especie de construcción de lo que ha sucedido allí.